sistema TR90 con algunos otros sistemas convencionales. Ya en otras videoconferencias hemos estado hablando de qué es la obesidad, cómo es que se da este fenómeno, esta enfermedad, y vamos a hablar ahora sobre algunas diferencias. Y quisiera iniciar comentándoles algunas diferencias con los tratamientos que tenemos en la actualidad. Ay, disculpen, creo que me estoy viendo por ahí un gallo. Es que me acabo de levantar. Bien, es el look, es tipo peje. Bien, entonces les, les comento pues que tenemos muy pocas modalidades de tratamiento para la obesidad en el arsenal médico. Y quizás ustedes han oído hablar de estos dos medicamentos que se utilizan para el control de peso o tratamiento de la obesidad. Uno de ellos pues es la sibutramina. Quiero decirles que nada tiene que ver con el mecanismo de acción de TR90, es algo completamente innovador. Pues bien, la sibutramina es un medicamento que bloquea la recaptura de neurotransmisores. Ustedes pueden ver en el dibujo a su izquierda, donde dice mecanismo de acción de sibutramina, tenemos el cerebro y tenemos la parte específica del cerebro que regula lo que es la saciedad. Es un área que se encuentra a nivel del hipotálamo. Y aquí el sistema nervioso simpático libera unos neurotransmisores como es la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina. Y ustedes pueden ver ahí en la parte inferior izquierda un dibujo azul con unas esferas amarillas. Finalmente la parte de arriba es la neurona que libera esos neurotransmisores. Esas bolitas viajan y llevan el impulso eléctrico o neuroeléctrico a la neurona siguiente para que tenga un efecto. Bueno, el sistema nervioso simpático es el sistema nervioso que nos prepara para pelear y para huir. Cuando está activo este sistema, pues obviamente no tenemos apetito, nuestra frecuencia cardíaca aumenta, nuestras pupilas aumentan su diámetro para poder ver, el músculo se prepara para poder correr, en fin. Y cuando termina este efecto simpático, pues esos neurotransmisores regresan a la neurona que los liberó. Entonces, ¿qué es lo que hace la sibutramina? La sibutramina, pues, bloquea que regresen estos neurotransmisores. Por eso pueden ver en la imagen a su derecha que hay dos flechas que tienen una cruz azul y que están indicando que no permiten que el neurotransmisor regrese a la neurona que lo liberó. De tal manera que el estímulo simpático persiste. Entonces, una persona que está tomando sibutramina tiene un efecto simpático sostenido. Y esto, como ustedes podrán comprender, pues hace que no sea un tratamiento que podamos darlo para cualquier persona. Es decir, las personas que tengan arritmias cardíacas, taquicardia, hipertensión arterial, pues no pueden tomar la sibutramina. Y por lo tanto es un medicamento que no podemos utilizar por más de un año. Entonces, esto es como actúa este medicamento, la sibutramina. El otro medicamento que tenemos en el mercado es el Orlistat. El Orlistat, ¿qué es? Es una sustancia que bloquea la lipasa pancreática. La lipasa es una enzima. Ustedes pueden ver aquí donde dice lumen intestinal, quiere decir que es el interior del intestino, por donde van pues los alimentos que ingerimos y que vamos digiriendo. Y entonces las grasas tienen que
actuar una enzima que es la lipasa para que se produzcan ácidos grasos libres y se puedan absorber. Entonces, ¿qué es lo que hace este otro medicamento, el Orlistat? El Orlistat, pues, bloquea la lipasa pancreática, de tal manera que entonces las grasas no se absorben, y si no se absorben, se eliminan, y entonces las grasas en el cuerpo empiezan a movilizarse. Pero también este tiene efectos secundarios, como es la mala absorción de grasas, el tener evacuaciones grasosas, y que todo esto hace que se tenga cierta intolerancia. Bien. Este es un dibujo que representa lo que está basado, esto que es la expresión genética. Cuando hablamos de expresión genética, quiere decir que estamos hablando de nuestros genes, y nuestros genes, todos ustedes saben, pues que se encuentran en el núcleo de la célula. Entonces aquí pueden ver en la parte superior unas bolitas amarillas con una especie de colitas, que esas son las membranas de la célula, y en el centro un círculo azul que representa el núcleo celular. En este núcleo se encuentra el DNA, como pueden ver ahí, en la parte derecha del círculo azul, ahí se ve una molécula de DNA, y entonces nuestros genes finalmente son los que están trabajando, que se están expresando, algunos lo hacen de un modo, otros de otro. Sin embargo, en estudios que se han hecho en gemelos idénticos, que tienen la misma información genética, lo que se ha visto es que, aunque tienen la misma información genética, un gemelo que viva en otra ciudad y que esté expuesto a otros estímulos ambientales, nutricionales, de hábitos, en fin, puede expresarse de una manera distinta. Y entonces podemos ver a dos gemelos idénticos, uno más envejecido que otro. Y esto es en lo que se basa lo que es la expresión genética. Entonces los genes, aunque son los mismos, podemos hacer que se expresen de manera diferente. Y en relación a la obesidad, lo que se ha encontrado es que esto no tiene que ver con un solo gen, es decir, no hay un gen de la obesidad. En relación a la obesidad, hay aproximadamente 250 genes que podemos agruparlos en 4 grupos, que son algún grupo que se encarga de la producción de hormonas que intervienen en la digestión de las grasas y de los nutrientes, otros grupos de genes que se encargan del almacenamiento de las grasas, del metabolismo de las grasas, de la movilización de estas a nivel muscular, en fin, entonces no es un solo gen, estamos hablando de más de 250 genes. Y entonces, ¿qué es esto pues de la expresión genética? Nuestros genes pueden estar bloqueados con algunas proteínas que permitan que el gen se exprese, es decir, trabaje o no trabaje. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que hay ciertos alimentos, ciertos nutrientes o micronutrientes que hacen que estos genes se expresen de mejor manera o por lo contrario. Entonces, el término que somos lo que comemos realmente cada vez tiene más validez. De tal manera que lo que han hecho los científicos de Nuskin y de Nasdaq Technology es estar buscando diferentes tipos de nutrientes y estar viendo cómo estos nutrientes actúan sobre la expresión de los genes relacionados a la obesidad. Y entonces hay unas proteínas dentro del núcleo de la célula en donde actúan estos nutrientes. Y este tipo se han denominado receptores de actividad de proliferación de perisosomas. Las siglas son PPAR, PPAR. Y hay diferentes tipos de estos receptores PPAR. Aquí pueden ver ustedes que algunos son receptores alfa, otros son receptores gamma y otros son receptores delta.
Eh, a mí me ha llamado la atención siempre el por qué el proyecto de PR90 en un principio se llamó Gamma, y quizás no sería muy fuera de lugar que esté en relación precisamente a estos receptores que se encuentran dentro de del núcleo de las células, en nuestros genes, en los cromosomas, y que son los que hacen que se modifique la expresión genética. Entonces, muy seguramente que estos nutrientes que han preparado los científicos de Nussbaum tienen algún tipo de acción a nivel de estos receptores. De tal manera que en la parte superior pueden ver los receptores alfa y las acciones que tiene a nivel de las células grasas, lo que es el tejido adiposo. Ahí menciona cómo aumenta la adiponectina, disminuye la resistina, aumenta la adipogénesis, es decir, la formación de grasa, aumenta el almacenaje de los ácidos grasos, es decir, algún nutrimento que estimulara estos receptores favorecería que aumentaran las grasas y que se almacenaran más grasas. Obviamente, aquí lo que se busca es lo contrario. Entonces, algo que bloqueara este tipo de receptores nucleares. A nivel del hígado, pues pueden ver también las acciones, aumentar el almacenamiento de ácidos grasos. A nivel del músculo, aumenta la captación de glucosa mediada por la insulina. Y a nivel de los vasos sanguíneos, disminuye la inflamación y aumenta el transporte de las reservas de colesterol. Bueno, esto es lo que hacen los receptores alfa, que están con las flechas rojas. Los receptores gamma, ¿qué es lo que hacen a nivel del hígado? Aumentan la oxidación de ácidos grasos, disminuyen los triglicéridos, aumentan las lipoproteínas de alta densidad, es decir, las HDL o lo que es el colesterol bueno, disminuyen las lipoproteínas de baja densidad, de LDL o el colesterol malo. Así que el estimular este tipo de receptores gamma pues, tienen estos beneficios a nivel hepático. A nivel del músculo, ¿qué es lo que hacen estos receptores PEPAR gamma? Aumentan la oxidación de ácidos grasos, y al aumentar la oxidación aumenta su utilización, es lo que quiere decir básicamente. Y a nivel de los vasos sanguíneos disminuye la inflamación, aumenta el transporte del colesterol. Y finalmente, los receptores delta tienen también efecto a nivel de las células grasas, de los adipocitos, aumentan la oxidación de ácidos grasos, disminuyen el peso corporal, a nivel del músculo aumentan la oxidación de ácidos grasos, a nivel de los vasos sanguíneos disminuye la oxidación. Entonces, fíjense ustedes cómo estos receptores que se encuentran dentro del núcleo de la célula en nuestros genes pueden modificarse con lo que comemos o con nutrimentos. Entonces, el papel de los investigadores de Nussbaum y de Liptak ha sido el buscar cuáles son los micronutrientes más adecuados para hacer que esta expresión genética nos dé como un resultado la movilización de grasa y mejorar el tejido magro muscular, que tiene mucho que ver para que no haya los rebotes después de las dietas. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar brevemente a ver qué es lo que contienen los productos de TR90 y podrán ver ustedes la diferencia con los medicamentos que les he comentado.